Hola a todos, mi nombre es Fernando Martínez, yo soy estudiante del segundo semestre de Ingeniería en Sistemas y la siguiente exposición es para la materia de física mecánica, mecánica y termodinámica. Yo soy del grupo 54455 y en esta exposición voy a hablar entonces del equilibrio. Para hacerlo me voy a valer entonces de unas diapositivas que se las voy a transmitir a continuación. ¿Cuál es el objetivo de esta exposición? Bueno, primero comprender los conceptos matemáticos fundamentales del equilibrio en física. También conocer de manera práctica cómo funciona el equilibrio en la vida cotidiana. Y conocer también algunas técnicas matemáticas para alcanzar sistemas de equilibrio. En esta exposición también vamos a ver un video práctico de un experimento de lo que tiene que ver con el equilibrio estático. Bueno, primero hagamos una definición de o sea, de la importancia que tiene el equilibrio en la física. Ustedes saben que la física es una ciencia fundamental que se dedica a comprender cómo funcionan las leyes del universo. Y uno de los conceptos centrales en esta disciplina es el equilibrio. El estudio de los tipos de equilibrio en física es esencial para entender cómo los objetos y sistemas se comportan en reposo o en movimiento. El equilibrio se presenta en diversas situaciones cotidianas y desafiantes. Tenemos desde la estabilidad de un edificio hasta el vuelo de un avión o incluso la dinámica de un cuerpo humano en movimiento. Ahora, existen varios tipos de equilibrio. Em, pero primero definamos qué es el equilibrio. El equilibrio es cuando nos referimos al estado de un cuerpo en el que las fuerzas que actúan sobre él se cancelan o anulan, permitiéndole permanecer en un mismo lugar o una misma forma sin moverse o modificarse. Hay dos tipos de equilibrios principales que son el equilibrio estático y el dinámico. El equilibrio estático se produce cuando un objeto está en reposo, mientras que el equilibrio dinámico implica movimiento a una velocidad constante en una dirección específica. Es importante que comprendamos ambos tipos de equilibrio para mirar entonces cómo interactúan los objetos en su debido entorno. Entonces vemos en las imágenes dos ejemplos de lo que es el equilibrio. Acá vemos el equilibrio estático, un cuerpo pues sosteniendo dos elementos en reposo y vemos claramente entonces lo que implicaría el equilibrio dinámico. Recordemos que el equilibrio dinámico implica movimiento a una velocidad constante en una dirección específica. Hay otros tipos de equilibrio que vale la pena que analicemos. Por ejemplo, está el equilibrio estable. Eh, Cuando el centro de gravedad de un objeto es bajo, luego de apartarse de su posición de equilibrio o como resultado de una perturbación, entonces el cuerpo recupera su posición original por el efecto de la gravedad. Eso es lo que conocemos como equilibrio estable. De hecho, eh, el equilibrio estable es el que se aplica en la construcción de edificaciones. Y para que haya equilibrio estable, se presentan por lo menos dos condiciones. Primero, que la suma de las fuerzas que actúan sobre el elemento sea igual a cero. Como resultado, entonces no se puede producir un movimiento de traslación. Y segundo, la suma de los momentos respecto a un punto cualquiera debe también ser igual a cero. Como consecuencia, no se produce rotación y la estructura entonces no se vuelca. También hablamos de lo que es el equilibrio
inestable. Cuando sucede, bueno, el equilibrio inestable sucede cuando tras una perturbación que produce un movimiento del elemento, este no puede retornar a su posición inicial de equilibrio. Entonces ahí es cuando se presenta el equilibrio inestable. También estamos hablando del equilibrio indiferente. El equilibrio indiferente es cuando es aquel presente en un cuerpo que luego de moverse puede encontrar equilibrio en cualquier otra posición porque su centro de gravedad está justo a la mitad del punto de suspensión. Muy bien, también está el equilibrio físico. Cuando, por ejemplo, alguien se encuentra cuando una persona se encuentra en una cuerda floja y hace su fuerza física para no caer, o cuando, por ejemplo, uno hace girar un balón de básquet en el dedo y procura que no se caiga. Cuando estando de pie uno levanta un pie para aguantar el equilibrio solo con el otro. Bueno, eso se llama equilibrio físico. Bueno, ¿y qué es el equilibrio termodinámico? El equilibrio termodinámico describe un sistema cuyas propiedades no cambiarán sin algún tipo de interferencia externa. Entonces tenemos, por ejemplo, un ejemplo sencillo, una bebida tibia. Bueno, la bebida puede comenzar inicialmente en estado frío, pero el calor del aire pasa a la bebida fría y la va a calentar hasta que tenga la misma temperatura que el aire. Y así es como se alcanza entonces el equilibrio termodinámico. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esta exposición? Conocer los tipos de equilibrio en física son importantes para comprender el funcionamiento a nivel de la física en relación al equilibrio y el movimiento. Segundo, es importante conocer estos tipos de equilibrio para aplicar correctamente las fórmulas físicas. Y tercero, el equilibrio estático se observa en numerosas situaciones cotidianas, desde una estantería en la que los libros están en reposo hasta un puente colgante en el que la estructura está en equilibrio bajo la influencia de diversas fuerzas. Al final, entonces, muestro de dónde saqué la información, la cibergrafía, y esperamos que el tema del equilibrio les haya quedado claro.